1, 2, 3 sonido. Aquí tenemos entonces otro video más donde vamos a hablar acerca de los ángulos de referencia. ¿Qué es un ángulo de referencia? El ángulo de referencia es un ángulo positivo agudo, es decir, que está entre 0 grados y 90 grados, formado por el eje X y el lado terminal del ángulo. Bueno, entonces vamos a ver que de acuerdo a cada cuadrante tenemos un ángulo de referencia. Entonces, aquí si ponemos a observar, tenemos el cuadrante 1. El ángulo de referencia es este mismo, ya que está entre 0 y 90 grados. Es un ángulo agudo, es decir, es un poquito así como no tan amplio. Vamos para el segundo cuadrante. El ángulo en el segundo cuadrante es este, ¿cierto? Este es el ángulo que llamamos el ángulo teta. Pero el ángulo de referencia que lo vamos a simbolizar con esto, o sea, con alfa, teta y una R, podemos llamarla con una R minúsculo, ángulo de referencia. Ese ángulo de referencia, en este caso, en el segundo cuadrante, sería ¿cuál? Sería este de acá. Es decir, este es el ángulo que está en el segundo cuadrante, porque está entre 90 y 180 grados, ¿cierto? Ese es el ángulo. Puede ser cualquier ángulo entre 90 y 180, por ejemplo, 120, 110. Bueno, y el ángulo de referencia sería este de acá. Entonces, es el que está formado por el eje X. Entonces miramos el eje X, que es este, y el lado terminal del ángulo original, o sea, el ángulo teta, o sea, este. Entonces, si está comprendido entre el eje X y el lado terminal, es este ángulo de referencia. Esos son los ángulos de referencia. En el tercer cuadrante, ¿cuál sería el ángulo de referencia? Entonces tenemos todo este giro, ¿cierto? Que está en el tercer cuadrante, y el ángulo de referencia es entre el eje X y el lado terminal del ángulo. Y en el cuarto cuadrante sí tenemos el ángulo teta, que es todo este, el ángulo de referencia, o sea, este, el ángulo de referencia, aquí también me faltó, el ángulo de referencia es el eje X con el lado terminal del ángulo teta. ¿Cuál es la idea de esto? Pues la idea de esto es que a veces nos dan ángulos muy grandes para sacar las razones trigonométricas. Para esos ángulos grandes tenemos que utilizar estos ángulos de referencia. En las calculadoras ya se encuentran ángulos grandes, o sea, seno de 270, coseno de 360, de 365, pues valores de ángulos mayores. Pero en este caso, la idea es hacerlo pues como manual y aprender a hacer de una manera con las tablas y, bueno, y aprender de otra manera distinta. Entonces vamos a ver varios ejemplos, cómo utilizamos los ángulos de referencia, cómo convertir ángulos de referencia y cómo encontrar, por ejemplo, el seno de 120 grados sin necesidad de la calculadora, utilizando los ángulos de referencia. Muy bien, entonces vamos a continuar con la explicación de eso. Tenemos varios ejercicios acá donde nos dicen hallar el coseno de 160, la tangente de 330, el seno de 125. Aquí me faltó escribir, vamos a encontrar el coseno, por ejemplo, de 145 grados y el cosecante de 125, sin utilizar las calculadoras o con las tablas. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el coseno de 160 grados. Vamos a seguir estos tres pasos que vemos acá que nos van a indicar cómo ir encontrando. Entonces primero hay que determinar el ángulo de referencia. Entonces para determinar el ángulo de referencia debemos primero ubicar el ángulo 160 en qué cuadrante está. Entonces nos ponemos a observar que el ángulo de 160 grados está en cuál cuadrante. En el primero no está. En el segundo estará. Miremos a ver, el segundo recordemos que está entre 90 y 180, esto ya lo sabemos, pero voy a recordar aquí los valores para que los tengamos presentes. Listo, entonces como el ángulo de 160 está entre 90 y 180, el ángulo de referencia está en el segundo cuadrante. Si observamos, para encontrar el ángulo de referencia, miren lo que vamos a utilizar. A 180 grados, o sea, todo el ángulo, a todo estos 180 le voy a quitar el ángulo que me están dando.
o sea 160. ¿Y qué me queda? Me queda el ángulo de referencia, o sea este pedacito. Entonces simplemente es aplicar la fórmula, esta formulita que hay acá, 180 menos el ángulo que me dan. Entonces el primer paso es encontrar el ángulo de referencia, entonces eso es lo que voy a hacer ya. Entonces el ángulo de referencia es igual a, utilizamos la fórmula que está acá, que acabé de decirles que vamos a utilizar, esta, 180 menos teta, entonces hacemos eso. 180 grados siempre va a estar ahí, mire que está en la fórmula 180, menos el ángulo teta que me están dando, en este caso 160 grados. Muy bien, entonces el ángulo de referencia, ¿a qué ángulo equivale? A esa resta que equivale a 20 grados. Muy bien, ya tenemos el primer paso, determinar el ángulo de referencia. Segundo paso, determinar si el signo de la función es positivo o negativo. Ya esto lo vimos en la guía pasada del periodo pasado, donde debemos de encontrar los ángulos de las razones trigonométricas. Recordando, el coseno en el segundo cuadrante, recordamos que estamos concentrados en el segundo cuadrante, porque estamos hablando del ángulo de 160 grados, entonces el coseno de 160 grados que está en el segundo cuadrante, ¿cómo es el signo del coseno en el segundo cuadrante? Entonces, si recordamos, el coseno es el eje X, ¿cierto? Entonces aquí el eje X es positivo, ¿cierto? Y aquí el eje X es negativo, el coseno. Entonces, el coseno en el segundo cuadrante, en la X, es negativa. Entonces, como es negativo, ya sabemos que va a dar negativo el valor de coseno de 160. Como va a dar negativo, miren cómo se escribe. Se escribe lo mismo. Coseno de 160 grados es igual a ¿qué? A. Como A es negativo, escribimos el signo menos. Menos es igual a ¿qué? Al menos coseno del ángulo de referencia, es decir, 20 grados. Es decir, que si usted le dicen el coseno de 160 grados es equivalente a menos coseno de 20 grados, eso es verdad. ¿Por qué? Porque primero el ángulo de referencia nos dio 20. Y segundo, que en el segundo cuadrante el coseno es negativo. Entonces la solución de nuestro ejercicio sería ese. Entonces, a ver, el coseno de 20 grados, buscamos en la tabla o buscamos en la calculadora. Y bueno, entonces si lo hacemos en la tabla nos da 0,940. Y lo podemos colocar con el signo al cual corresponde, que es negativo. Entonces, en conclusión, el coseno de 160 grados es igual a menos 0,940, que es equivalente a menos coseno de 20. Entonces, la solución, digamos así, de este coseno de 160 grados es menos 0,940, pero haciendo el proceso con el ángulo de referencia. Muy bien, vamos a continuar con el segundo. El segundo nos dice la tangente de 330 grados. Entonces vamos a encontrar el ángulo de referencia. Tangente de 330 grados. Primero ubicamos dónde está la 330 grados. Pues 330 grados, ¿dónde estará ubicado? A ver, 330, 180, 270, está aquí. De 270 a 360 está el 330. O sea que está en qué cuadrante? En el cuarto cuadrante. Debe estar en el cuarto cuadrante. Entonces miremos la formulita que nos va a permitir encontrar el ángulo de referencia, que es 360, le resto el ángulo que me dan. Entonces vamos a utilizar esa formulita para encontrar primero el ángulo de referencia, que es lo que hay que encontrar primero, el ángulo de referencia. Entonces iniciamos. Entonces escribimos el ángulo de referencia va a ser igual a ¿quién? A 360 grados menos el ángulo que me dan. En este caso el ángulo que me dan es 330 grados. Y la respuesta es que el ángulo de referencia es 360 menos 330. ¿Cuánto me da? 30 grados. Ya encontramos nuestro ángulo de referencia, 30 grados. Continuamos, determinar si el signo de la función es positivo o negativo. Bueno, estamos hablando de la tangente. Entonces, la tangente en el cuarto cuadrante es positiva o negativa. Es la multiplicación del seno y el coseno. O ustedes tienen en las tablas, pero si lo hacemos sería más
más que sería el de la X por menos que sería el de la Y, o más dividido menos da menos. O sea que la tangente en el cuarto cuadrante es negativa. ¿Listo? Como la tangente en el cuarto cuadrante es negativa, si ustedes miran en la tabla, en el proceso que vimos anterior, así es. Y repasen los signos. Entonces, dado que es negativo, entonces escribimos que la tangente de 330 grados es equivalente a tener ¿qué? A una tangente negativa, ¿sí? Del ángulo de referencia que es 30 grados. Tangente de 330 es equivalente a menos tangente de 30. Y ya buscamos en la calculadora o en la tabla el valor de la tangente de 30, que es equivalente a 0,577. O sea que la tangente de 330 es igual a menos 0,577 y ese es el valor de la tangente de 330. Negativo. Muy bien. Continuamos con el seno de 225 grados. Bueno, vamos a ubicar dónde queda el 225 grados. Entonces el 225 grados, a ver, 90, 180, 180, 270. Aquí debe quedar el 225. Aquí en este cuadrante, que es el tercer cuadrante, es decir, este cuadrante, cuadrante número 3. Y en el cuadrante número 3 está nuestro ángulo de referencia, que vamos a encontrar. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Con esta formulita que hay acá. Es decir, al ángulo θ le voy a restar 180 y ese va a ser el valor del ángulo de referencia. Entonces vamos a encontrar nuestro ángulo de referencia primero. Entonces, el ángulo de referencia, o sea, θr, ángulo de referencia es igual. Entonces, según la fórmula, primero va al ángulo, o sea, 225. Entonces, 225 grados menos 180 grados. Y la solución de eso nos da, de si a 225 le quito 180, nos quedan 45 grados. Ese es nuestro ángulo de referencia, simplemente utilizando esta fórmula. Sabiendo que a 180 le quito el ángulo, perdón, le quito 180, me queda el pedacito, o sea, 45 grados en este caso. Muy bien, ya seguimos a determinar si el signo de la función trigonométrica. Entonces, el seno, ¿en cuál cuadrante? En el tercer cuadrante. Si recordamos, el seno es Y. El seno es Y. El seno en el tercer cuadrante, o sea, la Y en el tercer cuadrante es positiva o negativa. Entonces es negativa porque va hacia abajo. Es la Y, que es el seno. Entonces, como es negativo, entonces simplemente volvemos a escribir todo. El seno de 225 grados es equivalente a tener el ángulo negativo del seno ¿de qué? ¿De qué ángulo de referencia? Del ángulo de referencia de 45 grados. O sea, es igual a un número negativo. Entonces es igual a menos, buscamos en la tabla el seno de 45 y equivale a 0,707. Es decir, que el seno de 225 grados es igual a menos 0,707 y ese es el ángulo al cual equivale el seno de 225 grados equivale a 0,07707 negativo, utilizando el ángulo de referencia y los signos. ¿Listo? Vamos con el ejercicio de coseno de 145 grados. Bueno, entonces vamos a buscar el ángulo de referencia. Vamos a primero a mirar dónde está el 145. Vamos a buscar el 145. No está de 0 a 90, aquí no está, pues obviamente aquí no está. 145 está en el segundo cuadrante, o sea en este cuadrante número 2, 145 grados, de 90 a 180 está el 145. Utilizamos entonces a 180 menos el ángulo que me den. Entonces aquí sería escribir 180 grados menos el ángulo que es 145 grados. Listo, hacemos esa restica y nos da de 45 a 80 hay 35. Muy bien, es equivalente a 35 grados. Muy bien, y volvemos a escribir coseno de 145 grados es equivalente a ¿qué? Vamos a ver primero el signo si es positivo o negativo.
el coseno en el segundo cuadrante, porque estamos hablando de 145 grados. En el segundo cuadrante el coseno es positivo o negativo. Vamos a revisar el coseno. Aquí el coseno es la x, entonces aquí es positiva y aquí es negativa. Por lo tanto nos va a dar negativa. Todos los ejercicios que hemos hecho nos dan negativa. En algún momento puede dar positivo, entonces no se coloca el signo menos. Por ejemplo, si hubiéramos hablado del seno de 145 grados, un ejemplo, el seno de 145 grados, el seno en el segundo cuadrante es positivo. El seno es positivo, o sea, la y es positiva en el primero y en el segundo cuadrante. Y ahí nos daría positivo. Es decir, uno escribiría, es equivalente al seno de 35 grados sin colocar el menos, ¿cierto? Porque es positivo. Pero en este caso no es, pero estaba dando el ejemplo porque no nos aparecen positivos en los ejemplos. Bueno, entonces aquí también nos dio negativo. Coseno de 145, eso es negativo porque está en el segundo cuadrante, en este cuadrante de acá, y es equivalente al coseno negativo de 35 grados. Y buscamos en la tabla y eso es equivalente, bueno, a 0 negativo 0,819. Y ese es el coseno de 145 grados negativo 0,819. Muy bien. Bueno, continuamos con la cosecante, el último ejercicio de 125 grados. Esta es una inversa. Entonces primero vamos a determinar el ángulo de referencia. Vamos a ver a que si el ángulo de referencia es igual a 125 grados. Entonces ángulo de referencia es igual. Buscamos el 125 en qué cuadrante está. El 125 está en el 90-180. Nos da perfectamente en el segundo cuadrante. Entre 90 y 180 está el 125. Utilizamos entonces la formulita que hay ahí, que dice que 180 grados le voy a restar el ángulo, en este caso es 125 grados, y eso nos da ¿cuánto? A 30, 5 y a 80, 55. Entonces nos da 55 grados. Eso es equivalente a el ángulo de referencia, 55 grados. Entonces ya, ahora sí vamos a analizar la cosecante, qué signo tiene. Determinar si el signo de la función es positivo o negativo. ¿Qué signo tiene la cosecante? Entonces recordemos que la cosecante es la inversa. ¿Es la inversa de qué razón? La razón seno. Entonces simplemente me acuerdo del seno y digo el seno entonces en el segundo cuadrante, porque estamos hablando de 125, el seno en el segundo cuadrante es, porque el seno es la y, entonces el seno es, aquí, si el seno es la y, entonces el seno es positivo, ¿sí? Porque está en la parte de arriba. Entonces la cosecante, como es la inversa del seno, es positivo. ¿Listo? Entonces, dado que es así, simplemente como la cosecante es la inversa del seno y el seno es positivo, entonces la cosecante es positiva. O sea que aquí nos dio positivo. Entonces simplemente es escribir que la cosecante de 125 grados es equivalente a tener a la cosecante positiva, mire que no lo escribo, simplemente la cosecante positiva del ángulo de 55 grados. Y si hacemos eso, pues entonces recuerden que para poder encontrar el valor numérico tenemos que encontrar la inversa. ¿Se acuerdan? Entonces tendría que hacer esto. 1, la inversa de ¿quién? Del seno, pues a la cosecante, la inversa del seno, es 55 grados. ¿Sí? Miren el proceso que debo de hacer. Entonces colocamos 1 sobre el seno de 55, buscamos en la tabla 0,819 y hacemos esa división de 1 sobre 0,819 y eso nos da 1,221 aproximadamente. Entonces la cosecante de 125 grados es igual a 1,221. Y mire que para encontrar las inversas hay que hacer un análisis un poquito más,
primero buscar a cuál equivale, si es el seno, la inversa es el seno, la del cosecante es el seno, la de la secante es el seno, es el coseno, la de la cotangente es la tangente. Busco el ángulo de referencia utilizando la fórmula de acuerdo donde esté, en qué cuadrante está. Escribo pues el signo, si es positivo o negativo, de acuerdo a si es seno, coseno, tangente. En este caso era seno, en el segundo cuadrante es positivo. Y busco ya la inversa, ¿cierto? La inversa de la original, del seno de 55, y nos da la inversa que nos están pidiendo. Bueno, jóvenes, esos son los ejercicios. Espero que hayan entendido. Recuerden primero encontrar el ángulo de referencia, luego el signo. Si es una inversa, entonces me fijo primero cuál es la original, si es seno, coseno, tangente, y busco el signo. Y luego se calcula el valor de la función trigonométrica, la razón trigonométrica, de acuerdo al ángulo de referencia. Y si es inversa, pues invierto la del seno, o si es coseno, en fin, y nos da la división. Hacemos la división y nos da el resultado. Bueno, jóvenes, que estén muy bien.